Hola, tengan todos buenos días. Hoy es miércoles de 16 de junio del año 2021 y como cada miércoles hacemos este live a través de mi cuenta Instagram para conversar con personas que son protagonistas, actores o directamente vinculados a hechos que son noticia. Hoy nuestro invitado es Alonso Medina Roa, a quien ya tenemos a quien ya tenemos en línea y que inmediatamente vamos a invitar a esta transmisión porque vamos a conversar con él como abogado, como activista de derechos humanos, pero también como abogado de uno de los casos en los cuales el régimen de Nicolás Maduro ha cambios en cuanto a la presentación y al procedimiento llevado a cabo. Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en este live que hacemos todos los miércoles. Live para abordar temas, como lo comentaba antes de que la transmisión, de noticias que son actualidad, con actores que son protagonistas, como es el caso tuyo, porque además de ser activista, defensor de derechos humanos, de ser uno de los directores de la organización no gubernamental Coalición por los Humanos y la Democracia, eres también además abogado y defensor de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien, como se conoce, falleció hace un año a mano una vez que fue prisionero. Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en este live, en el cual hemos querido, eh, por el que había muchísima expectativa, y era precisamente el pronunciamiento que haría la fiscal general de la Tribunal Internacional antes de dejar el cargo. Esto se materializó, como ya es por todos, justamente el martes 15 de junio. Quisiera en primer término cómo es posible que una jugada legal como la del régimen de Nicolás Maduro en manos del general de la República designado por la ilegítima Asamblea Constituyente Tarek William Saab, que hay que aclarar, está actuando en nombre del Estado venezolano y no en nombre de los señalados por lesa humanidad, porque recordar que las acciones penales que se dirimen ante la Corte Penal Internacional son acciones personales y no contra el Estado venezolano, haya podido eh, actuar de manera tal para neutralizar, neutralizar eso que se esperaba precisamente de la fiscal Fatoumata. Sí, algunas interferencias. Sin embargo, debemos comenzar por algunas cosas que hay que precisar. Uno, la expectativa que se había planteado en cuanto al tema del pronunciamiento de la fiscal. No había ninguna norma, ninguna estructura, ninguna forma, ninguna norma que obligara a esta fiscal saliente a pronunciarse sobre este caso antes de entregar su cargo, como ocurrió el día de ayer. ¿Okay? De tal manera que debemos tener claro que sigue un procedimiento. El hecho del cambio de fiscal no incide en el tema procesal. Pero esto es mucho más complejo porque se ha generado mucha expectativa en cuanto al tema de la Corte Penal Internacional desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que la Corte Penal Internacional va a tratar puntos de derecho. Es una instancia internacional donde se plantean cuestiones de derecho que van a estar sometidas, evidentemente, a un proceso que está establecido en el Estatuto de Roma. Y que este proceso como tal va a estar desarrollado bajo lo que conocemos, lo lo definimos nosotros los abogados, bajo un esquema acusatorio, es decir, donde va a haber una controversia entre las partes, la cual va a estar controlada por un tribunal. En esta fase, por el Tribunal de Cuestiones Preliminares. Es decir, que dentro de la estructura de la Corte Penal Internacional debemos tener claro que hay una figura que es la instancia preliminar, que de una u otra manera va a controlar todo ese rol, todas esas funciones de la Fiscalía. Con esto quiero resaltar que la Fiscalía no es que tiene toda la competencia plena o no tiene toda la cualidad para marcar las pautas con respecto a la investigación. Esta investigación va a estar de una u otra manera sometida a la supervisión de la Sala de Cuestiones Preliminares. Están teniendo esto claro, hay que entender
que esos son herramientas, son procedimientos que están previstos en la norma y que eran predecibles, por cierto, que se podían esperar. De tal manera que hay que entender, como diría aquella frase coloquial, aquella frase de los rusos también juegan. O sea, había que tener en cuenta que esto podía ocurrir. ¿Okay? Ahora, ¿cómo afecta y qué se espera? Porque esto de una u otra manera genera cierta frustración dentro de la sociedad venezolana. La investigación continúa, el procedimiento, la sala de cuestiones preliminares debe emitir un pronunciamiento. Una vez emitido este pronunciamiento, se sabrá si ciertamente hay elementos suficientes para abrir el proceso penal en contra o por los hechos ocurridos en Venezuela. También hay otra cosa importante que tú referías hace unos minutos, la cualidad con la cual está actuando el fiscal general de la República. Conforme a las leyes venezolanas, no es el llamado a representar el Estado, pero además, no solo que no es el llamado a representar el Estado ante la instancia internacional, sino que además los procesos, hay que entender que los procesos penales que se llevan ante la Corte Penal Internacional son en contra de personas más que el Estado. El Estado obviamente tiene parte, de una u otra manera va a participar, pero en un momento determinado, de un juicio determinado, va a ser en contra de personas determinadas. Ahora, ¿qué esperar? Evidentemente que creo que este es el gran dilema o la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿qué esperar de la Corte Penal Internacional? Lamentablemente hay quienes esperan que la Corte Penal Internacional resuelva todos los problemas políticos de Venezuela. Hay otros que esperan que la Corte Penal Internacional resuelva todas las causas penales que han estado represadas, que están sometidas a retardo o que simplemente no ha habido justicia por el tema de la falta de independencia del Poder Judicial. Podemos esperar un pronunciamiento. Yo no soy tan optimista en cuanto a la contundencia del pronunciamiento. Sin embargo, del pronunciamiento inicial. Sin embargo, no con esto quiero de una u otra manera desestimar que esto pueda, en un momento determinado, avanzar y se puedan precisar otras cosas, otros casos. Creo que el caso que tiene mayor relevancia en todo esto es el tema de la tortura, que de una u otra manera está catalogado en el ordinal F del artículo 7 como uno de los delitos de lesa humanidad, de acuerdo al Estatuto de Roma, y yo creo que hacia allá puede apuntar la investigación inicial de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Tengo algunas preguntas que están conectadas, pero quisiera ahondar en qué valoración le das, más allá de su contenido, que también es la pregunta de rigor, ¿qué valoración le das al hecho de que la fiscal, tras su salida, haya hecho pública una carta dirigida, una carta pública, bueno, es pública ya porque yo sé, una carta pública explicando por qué no pudo pronunciar, tal cual como ella lo había ofrecido, parte de la carta que había estado preparando para anunciar la respuesta a la revisión de los estados partes del grupo, pero que debida deferencia a la sala de cuestiones preliminares que se había apoderado de la competencia, la decisión de la sala sobre la solicitud de Venezuela antes de cualquier otro. Evidentemente hubo una estrategia de funcionó con las diligencias que hizo Tarek William Saab. En función de estas diligencias, ella se vio obligada a hacer esta pública para salvar su reputación. Quizás es una pregunta un poco especulativa, pero en tus lides de abogado que conoce cuál es el funcionamiento de la justicia internacional, ¿qué valoración le das a esta carta per se? Mira, yo creo que es un pronunciamiento más político que jurídico. Yo creo que uno de los temas que nos ha generado mayor confusión en todo el tema de recurrir ante la Corte Penal Internacional es esa, disculpa que lo diga de esta forma, ¿no? Esa indigestión que se ha generado dentro de la sociedad venezolana, donde se ha confundido el tema de lo político con el tema de las acciones bajo la que se pudieran ejercer en un momento determinado, bajo todo lo que son las instancias que conocen el tema de derechos humanos, sin distinguir que hay cosas propias que son competencia de la Corte Penal Internacional. Esta carta, evidentemente, creo que es un tema, lo enfoco, lo veo un poco más desde la óptica política que jurídica, y eso de una u otra manera no nos debe entretener el tema jurídico. Hay que entender y estar claro que el tema de la Corte Penal Internacional se va a desarrollar bajo un estatuto, bajo una normativa procesal y sustantiva que está prevista en el estatuto, del cual no nos podemos distraer.
todos esos discursos, todas esas narrativas que se han montado con respecto a la Corte Penal Internacional, evidentemente que generan algún debate político, pero hay que ver, hay que entender que no tiene el impacto jurídico que podemos entender. El hecho es solo, y hay que, desde el punto de vista político, solo el hecho que Venezuela, que el Estado, que funcionarios del gobierno nacional estén siendo investigados por la Corte Penal Internacional, es un hecho que de una u otra manera nos debe llamar a la reflexión desde la visión política. Pero no solo desde el debate político podemos entender o podemos llevar el caso de la Corte Penal Internacional. Hay que ser muy celoso en cuanto al tema del procedimiento. Hay que ser muy riguroso en cuanto a los hechos o los casos que se denuncian. Y hay que ser exageradamente detallista desde el punto de vista de la prueba que se presenta ante la Corte Penal Internacional. Yo veo con preocupación la cantidad de casos que se han llevado y debo decirlo con absoluta responsabilidad, carentes de elementos probatorios. Sé que esto a muchas personas no les va a gustar, pero es que el ministerio, la fiscalía, de una u otra manera, si es la llamada a hacer la investigación, los denunciantes de una u otra manera, inclusive las víctimas, podrían tener la carga de aportar la mayor cantidad de elementos probatorios o que de una u otra manera se pudieran transformar en elementos probatorios. Y creo que esa es la gran preocupación y esa es la situación que de una u otra manera nos va a llevar a la mayor frustración con respecto a este tema. Alonso, ¿por qué? Es una pregunta que hace Jaime B. Lorenzo. ¿Por qué el fiscal actúa abogado del Estado cuando es el procurador de hacerlo? Sí, por eso hablaba anteriormente, hay que ver un tema de la cualidad que tiene el señor que acudió ante la Corte Penal Internacional a representar el Estado. Pero además, inclusive el procurador, que es quien representa al Estado jurídicamente, hay que entender cuando se trata de personas, funcionarios gubernamentales que están siendo señalados e investigados, ellos tienen la obligación de designar a su abogado particular. No es el Estado quien lo va a representar, son ellos quienes de una u otra manera están llamados a designar sus abogados a los fines que los puedan representar ante la Corte. Pero también debemos entender algo, ¿no? Que estamos en una fase de investigación. Esto es un proceso mucho más complejo, una fase de investigación, ni siquiera la fase de investigación, porque es lo que vendría a continuación, la fase de investigación que va a estar controlada por la Sala de Cuestiones Preliminares. Estamos en una instancia donde simplemente se va a valorar si ciertamente hay elementos para abrir o no la investigación penal. Mira, yo veo con mucha preocupación cuando se tiran todos esos cohetes, cada vez que se habla sobre la Corte Penal Internacional sin que exista un pronunciamiento claro. Ciertamente hay un adelanto, ciertamente hay una expectativa, pero falta mucho camino por recorrer en este tema. Ahora bien, ¿qué lectura en el contexto de una eventual justicia internacional por la humanidad de Venezuela? ¿Qué lectura puede dar? Disculpa que se me fue el audio. Ok, ¿ahora me escuchas? Sí. En el contexto de la eventual acción de justicia por presuntos crímenes de esa humanidad en Venezuela, ¿qué lectura puede dársele al hecho que el régimen de Nicolás Maduro haya cambiado, haya accionado en casos como el de Rafael Costa Arevalo, en el caso de Fernando Albán o como en el caso de... Una jugada muy hábil, una jugada por parte del gobierno muy hábil, una jugada que posiblemente obedece a esa celebración prematura que tuvieron muchos sectores que no permitieron que esto ocurriera, que le abrieron esa opción a este régimen de jugar en la Corte Penal Internacional. Cuando los procesos judiciales se politizan de tal manera, y este no está exonerado de esto, hay muchos factores que siempre van a alterar todo lo que, o que te van a alterar o que te van a motivar a rediseñar ciertas estrategias. Y yo creo que aquí ellos están jugando, hay que entenderlo, que ellos tienen la posibilidad de jugar, porque así son los procesos penales, cada una de las partes se puede valer de cualquiera de los recursos, de cualquiera de los procedimientos, y para eso están establecidos. Pero vuelvo y te repito, esto desde mi punto de vista no afectaría el resultado que puede estar por venir en los próximos días. En los próximos días te refieres al pronunciamiento de la sala de preliminares.
Claro, también recordemos otra cosa, que aquí nosotros hemos personalizado el tema, ¿no? Un pronunciamiento de la fiscalía, un pronunciamiento de la sala de cuestiones preliminares, independientemente el fiscal que esté, ¿ok? La salida o el cambio de fiscal no quiere decir que la institución no continúa con sus labores, ¿ok? Entonces, aquí hemos personalizado mucho, aquí hemos identificado la fiscalía ya con nombre y apellido, hay que ver la fiscalía como institución. Y eso va a emitir un pronunciamiento, creo que eso es inevitable. Ahora, mi gran preocupación, y debo ofrecer disculpas, porque a lo mejor muchas de las cosas que estoy diciendo no van en sintonía con lo que muchos actores han comentado en los últimos días o lo que la gente quiere oír, pero yo creo que aquí tenemos que ser muy responsables sobre el tema. Yo creo, estoy seguro que viene un pronunciamiento. Ahora, donde tengo mis dudas es sobre la contundencia del mismo, ¿ok? Y eso no nos debe de una u otra manera afectar porque hay que continuar con todo este proceso a los fines que se determine si hay o no responsabilidades en el tema de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Cuando te refieres a la condicionamiento, pudiéramos suponer que estás haciendo, que estarías al hecho de que se dé el paso siguiente para iniciar. No te oigo. Sí, pero también recordemos la cantidad de casos que se han presentado. Hoy en este live con Alonso Medina, él que es hoy abogado. entrecortado. ¿Ya volviste, Alonso? Okay. Sí, ya volví. Que hoy entrecortado, ¿ok? No, yo lo que estaba, como yo no te escuchaba, estaba simplemente recapitulando para las personas que están tomando a este live. La pregunta que tenía que ver precisamente con el tema de la potencia de esta respuesta. Te referías precisamente a que la contundencia de esta respuesta estuviera o no en función de una investigación por crímenes de lesa humanidad. Sí, mira, yo creo también hay que entender algo. La cantidad de casos que se han planteado, ¿okay? La cantidad de denuncias que se han llevado ante la Corte Penal Internacional. Evidentemente que nos preocupa, nos alarma la situación que hemos visto en los últimos tiempos con respecto al tema de los derechos humanos en Venezuela. Pero el tema de los derechos humanos también hay que entender que tiene unas instancias y el tema de los delitos de lesa humanidad tiene otra instancia. Me preocupa y cuando hablo de la poca contundencia que pudiera tener, porque mucha gente se podría sentir frustrado porque su caso, para hablar en términos coloquiales, su caso no fue referido al pronunciamiento del fiscal ante la Corte o de la Sala de Cuestiones Preliminares. Y eso de una u otra manera va a generar un gran debate, ¿okay? donde seguramente habrán señalamientos en contra de la institución, pero pocos dirán que tal pronunciamiento no fue contundente porque no tuvo la capacidad de presentar elementos probatorios. Eso es lo que hay que ver. Entonces, al final del día, las personas que dudan del sentido de oportunidad, de la contundencia, de la imparcialidad, de la justicia nacional, ¿tienen responsables? Mira, yo creo que la justicia internacional ha generado una gran expectativa en el mundo con respecto a situaciones o países como el nuestro. Yo creo que debemos continuar, no debemos desestimar, pero también, Aymara, te lo digo e insisto siempre, debemos ser exageradamente responsables con lo que llevamos, cómo lo llevamos y cuándo lo presentamos. Las diligencias que ha hecho la defensa del capitán Acosta Arévalo ante la Fiscalía se encuentran. Perdón, ¿las diligencias? Las diligencias que ha hecho la defensa del capitán Acosta Arévalo ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se encuentran planteadas. Mira, el caso del capitán Acosta Arévalo es un caso como el caso del concejal Albán. Son casos que o sea, no admiten, como diríamos en derecho, pruebas en contrario. Hay un hecho fáctico, hay un hecho real, ¿okay? Indiscutible, independientemente de la posición política que pueda tener cualquier venezolano. Hay un hecho
hay un hecho fáctico, hay una cuestión que ocurrió, que es cierto, que no podemos discutir ni desconocer. Ahora, el tema que nos debe preocupar no es tanto las diligencias que solicitamos ante la Corte, sino cuál ha sido el rol de las autoridades venezolanas en estos últimos tiempos con respecto a estos dos casos. Porque si bien es cierto que hubo un cambio de calificación que de una u otra manera se ha pretendido con eso calmar o bajar las aguas con respecto a este tema, esto no podría entenderse como una acción suficiente, porque faltan muchas cosas por investigar en este caso. Simplemente hay un proceso en contra de dos funcionarios y no quiero ser despectivo, ¿no? Pero de tercer nivel en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, sin sancionar, sin cuestionar, sin investigar a la cadena de mando. ¿Cuál ha sido el argumento del Estado? Bueno, que la representación de la víctima no ha pedido ante el tribunal, que fue lo último que se realizó, la investigación, omitiendo o desconociendo que la representación de la víctima solicitó en tiempo oportuno ante las diferentes instancias de la Fiscalía General, que es el ente investigador, que se pronunciara, que investigara, que ejerciera acciones contundentes en contra de los funcionarios que conforman la cadena de mando. Situación similar debe pasar en cuanto al caso del concejal Albán. Yo creo que no son suficientes estas acciones que se han tomado en los últimos tiempos, estas acciones judiciales en atención a este cambio de timón que hubo, y que de una u otra manera el gobierno o el régimen venezolano podría invocarla como una causal de inadmisibilidad en un proceso penal. Por eso te digo que todo esto va un poco más complejo, porque esta acción simplemente la ejercieron a los fines de oponer ante la Sala de Cuestiones Preliminares una causa de admisibilidad, diciendo que hubo justicia, que hubo un pronunciamiento de la instancia nacional sobre este caso. Cosa que evidentemente desconocemos, rechazamos, porque no ha sido suficiente las actuaciones que se han realizado. A propósito de lo que comentas de la cadena de mando, dice Álvarez, sabes muy bien, los casos están más que fundamentados para que se abra la situación mando, Alonso. La única salida es la justicia internacional. ¿Qué tienes que comentar al respecto? Mira, es lo que quisiéramos, evidentemente que eso es lo que queremos, pero por eso yo trato de ser responsable en esto, es decir, que si bien es cierto que no confiamos plenamente con el sistema de justicia venezolano, que hay la justicia internacional, pero la justicia internacional está regulada, está normada, hay una normativa, hay un estatuto que no solo establece el tipo de delito, sino que además establece todo el procedimiento. El procedimiento ante la justicia internacional no es como nosotros lo querramos llevar. Debemos cumplir cada uno de los pasos y entender que esto también forma parte de un sistema acusatorio, un sistema de contradicción, donde diferentes actores van a participar, entre ellos los abogados quienes podrían estar siendo investigados. Pregunta Marciano, al ver que los pasos en la justicia internacional son tan lentos, ¿por qué no se contempla otra vía? ¿Hay otra vía? Mira, esa sería la pregunta. La justicia nacional, tenemos la justicia internacional. Nosotros ¿Me escuchas? Continuar. Sí, perfectamente. Bueno. Te escucho. ¿O soy yo la que no te escucho? Te escucho. Sí, continúa. Ajá, te estoy escuchando. La pregunta que te hice. Oí la pregunta. La pregunta que hacía. Sí, ¿cómo no? Bueno, como se Sí. Evidentemente que la vía nacional la estamos agotando, estamos llevando el procedimiento ante todo lo que es el proceso judicial, ya pasamos a la fase preliminar, de la fase preliminar a la fase de juicio. Con esto quiere decir que hemos descuidado las acciones que se pudieran ejercer conjuntamente con otras organizaciones en instancias internacionales, pero estamos avanzando, tratando de ocupar todos los terrenos donde podamos buscar procurar justicia en este y en muchos otros casos. Bueno, muchísimas gracias, Alonso, por tu tiempo, por tu disposición para hablar sobre las personas que se conectaron. Y las que quisiera ser más optimista. Cuando quede... ¿Cómo? Quisiera ser más optimista en este tema, ¿sabes? Pero yo creo que la sinceridad y la realidad nos podrá permitir diseñar estrategias, diseñar plan de trabajo, diseñar acciones a los fines de procurar la justicia que todos queremos. Muchísimas gracias por este último comentario, porque lejos de
no ser optimista, está siendo realista y aterrizando un hecho sobre el cual existe muchísima expectativa porque todos los venezolanos estamos deseosos de que haya justicia sobre los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela y sobre los que hace falta que se pronuncie una instancia internacional, la Corte Penal, en función de lo que sea el posterior pronunciamiento de la Fiscalía en función de lo que diga la sala de cuestiones criminales. Gracias, Alonso, por esta entrevista. Ustedes por haberse conectado y para quienes están conectados, les pido que se suscriban al canal de YouTube donde queda todo este video y otros contenidos para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.